Muy buenos días, muy buen sábado. Muy buen sábado el día de hoy, ya sábado 14 de noviembre. Muy buenos días para cada uno de ustedes, muchachos. Así que vamos a comenzar nuestro trabajo el día de hoy. Vamos a comenzar nuestro trabajo el día de hoy. Y el día de hoy vamos a tener lo correspondiente a la era napoleónica y la restauración absolutista. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy. ¿Está bien? ¿Ya? A ver, para comenzar esto, nosotros debemos recordar la Revolución Francesa. Eso sí, debemos recordar la Revolución Francesa. Eso es lógico. La Revolución Francesa es importantísima para poder entender este tema. ¿Está bien? Para poder entender este tema. La Revolución Francesa es una etapa en la cual nosotros, como seres humanos, se puede decir, comenzamos a luchar por la situación de los derechos. Los derechos que corresponden a una forma de gobierno basada en la división de poderes, ¿no? Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, pero donde el principal componente promotor de querer llegar a ser parte dirigente, parte gobernante, va a ser la burguesía, ¿no? En síntesis, es acabar con la monarquía para poder implementar una república, pues, burguesa, ¿no? Una república burguesa. Una eliminación de lo que es el antiguo régimen, ¿no? Una eliminación de lo que es el antiguo régimen. El antiguo régimen, conocido como, por ejemplo, la división estamental, ¿no? Los tres estamentos, ¿te acuerdas? ¿No? Nobleza, clero, y el tercer estado, el estado llano, ¿no? Antiabsolutista, anticlerical, ¿no? Son las características generales. Ya, esa es la idea, ese es lo que se quiere hacer. ¿Está bien? Ahora, ahora. Entonces, tienes que tener en cuenta esa Revolución Francesa que, por si acaso, se divide en dos etapas. Dos grandes etapas. La etapa monárquica y la etapa republicana. La monárquica y la republicana. ¿Está bien? En la monárquica está el monarca, está el rey todavía. Dentro de esa etapa monárquica vamos a tener la asamblea en la cual el rey trata de solucionar los problemas, los estados generales. Esos estados generales tuvieron un problema, el problema del voto, recordarás, y se convierte en una asamblea nacional. Esa asamblea nacional que se reúne en el juego de la pelota agarra y promete no separarse hasta darle una constitución a Francia. Y se convierte en una asamblea constituyente, constitución, constituyente. Ahí se da la toma de la Bastilla, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, etcétera, ¿no? Y esa asamblea constituyente luego terminará siendo una asamblea legislativa. Asamblea legislativa. ¿Bien? Asamblea legislativa. ¿Ya? Donde aparecen los girondinos, los jacobinos, los fuldenses, ¿no? Que son, como decir en la actualidad, los partidos políticos que aparecieron en Francia. ¿Ok? Todavía ahí había rey. ¿Ya? Todavía ahí había rey. ¿Ya? Pero en esa etapa final, cuando el rey intenta escapar, ¿ya? De Francia rumbo a Austria, tierra de María Joaquina, la esposa del rey, es donde se van a generar los inconvenientes, porque son capturados en la previa de que quieren escaparse. Y comienza la etapa republicana. La etapa republicana. Comienza la etapa republicana, ya comienza la etapa republicana, y ahí tenemos la convención, ya, la convención. Luego tenemos la convención es la época de Robespierre, recordarás, el régimen del terror, el imperio de la guillotina, la ejecución de Luis XVI, María Antonieta. Luego viene el directorio. El directorio es cuando los girondinos toman el poder, acaban con los jacobinos, o sea, con la gente de Robespierre. Y es donde comienza a destacar la figura de quién, la figura de Napoleón Bonaparte.
comienza a destacar la figura de Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte se da cuenta de eso. Y Napoleón Bonaparte, al darse cuenta de esa fragilidad de la clase política que tenía Francia, ¡plum! Golpe de Estado. Hace su 18 de Brumario. El golpe de Estado napoleónico. Y eso va a significar la entrada al poder de Napoleón. Claro que para disimular no lo hizo de manera autónoma, independiente, sino lo hizo a través de un consulado, donde comparte, entre comillas, el poder con otros dos hombres. Y a partir de ese momento, la historia universal a ese episodio le llama Era Napoleónica. Desde que Napoleón llega al poder con el consulado. Y luego ya tendremos el imperio napoleónico. ¿Ok? ¿Ya? Que será la otra etapa de la era napoleónica. Entonces, hecha esta introducción, ya estás ubicado en el espacio histórico. En el tiempo todo esto va en lo que es el siglo XIX, ¿ya? Siglo XIX, ¿ya? ¿No? Bueno, la verdad es siglo XVIII finales y siglo XIX, ¿no? Esto va a comenzar acá, aquí, el consulado. Ya está. El consulado, a ver, vamos un ratito aquí. Ya está. El consulado, 1799-1804. O sea, esta es la etapa cuando es cónsul. A partir de 1804 será emperador. Tras el golpe de Estado del 18 de Brumario, golpe de Estado del 18 de Brumario. Primera pregunta clásica, ¿no? ¿Con qué episodio, con qué hecho histórico comienza la era napoleónica? Con el golpe de Estado 18 de Brumario. ¿Entiendes? El inicio del consulado se da con el 18 de Brumario, el golpe de Estado de napoleónico. Se estableció un poder ejecutivo, ya integrado por 3 cónsules. ¿Ya? Un poder ejecutivo integrado por 3 cónsules. Tú sabes que en la actualidad el poder ejecutivo es presidente y ministros. En este caso, acá había 3 cónsules. 3 cónsules. Napoleón Bonaparte, ¿ya? Emanuel Sieyes, acuérdate de los apellidos, y Roger Ducos. Ya está. Entonces, Napoleón, Sieyes y Ducos. Claro, los 3 supuestamente gobiernan, pero la cuestión está, ¿quién es el primer cónsul? Napoleón. O sea, es como decir el presidente, ¿ya? El presidente de lo que es, ¿qué cosa? El presidente de lo que es el consulado, ¿ya? El presidente del consulado. Ahora, entonces, ya sabemos que hay 3 cónsules y el primer cónsul es Napoleón. Hasta ahí punto, no hay problema. Todo el poder se concentraba en el primer cónsul, Napoleón Bonaparte, que terminó gobernando Francia por 14 años y medio. Cuando te dice 14 años y medio, está incluyendo el imperio napoleónico. Está incluyendo el imperio napoleónico. Y Napoleón toma el título de primer cónsul. Es como cuando en la historia del Perú tenemos junta gubernativa. La junta gubernativa o triunvirato tenía 3 personas, pero uno era superior, el presidente de la junta gubernativa. Igual acá, ¿quién es el primer cónsul? Es justamente este personaje. ¿Está bien? Listo. Entonces ya lo tenemos. A ver, posteriormente, Sieyes y Ducos fueron reemplazados por Cambaceres, acuérdate de los apellidos nada más, Cambaceres y Charles François Lebrun. ¿Qué vas a decir tú? Lebrun. Ok, Lebrun. ¿Quiénes siguieron en el cargo hasta 1804 cuando Napoleón fue coronado? Listo. Ahí no hay problema. ¿Me entiendes? Solamente los datos importantes es la primera parte, cuando comienza, luego quienes acompañan en el consulado a Napoleón Bonaparte. ¿Está bien? Ya está. Listo. ¿Qué más tenemos? Dice, ¿no? Entre las principales reformas de este periodo tenemos, a ver, vamos comenzando a conocer las reformas que hizo Napoleón. ¿Ok? Las reformas que hizo Napoleón. La verdad que tú vas a encontrar que las reformas a veces las hizo en el consulado y nuevamente después las vas a encontrar que las hizo en el, ¿cómo se dice? En el imperio.
La verdad que los libros confunden ahí a los muchachos. ¿Sabes por qué? Porque en el consulado lo hizo pero como cónsul. Y en el imperio, ¿cómo lo hizo? Lo hizo como emperador. O sea, muchas de las cosas, de los cambios que tuvo Francia, lo hizo Napoleón en sus dos periodos, bajo los dos títulos que llegó a tener en esa era napoleónica. Primero como cónsul y luego como emperador. ¿Ya? Por eso a veces lo encuentras en una fecha y luego lo encuentras en otra fecha. ¿No? Uno sería cuando lo hizo por primera vez, siendo cónsul, y otra es cuando lo va a ratificar siendo emperador. ¿Está bien? Así que eso para poder aclarar la situación. A ver, las principales reformas de este periodo tenemos: logró la reconciliación de los partidos políticos, decretando una amnistía y el regreso de los emigrados. Los emigrados son los perseguidos políticos. Los perseguidos políticos, ¿no? Y amnistía para que se atrevan a venir a Francia sin ser perseguidos ni nada por el estilo. ¿Ok? Eso es lo que ocurrió. Si antes había una persecución entre partidos políticos, tal como lo demostró Robespierre, los jacobinos fueron despiadados con los girondinos. Los jacobinos eran los republicanos extremistas, ¿te acuerdas? Y los girondinos eran los republicanos moderados. Entonces, ya había habido una persecución tremenda. Y de ahí, cuando los girondinos tomaron el poder con la reacción termidoriana acabando con la convención e iniciando el directorio, los girondinos comenzaron a perseguir a los jacobinos y le dieron, ¿no?, de su propia medicina, ¿no? O sea, también los aguillotinaron. Entonces, era una persecución entre uno y otro partido político. En cambio, Napoleón logró pues cierta estabilidad política entre los partidos, ¿no? Es que también Napoleón tenía ¿cómo se dice? Pues a su mando el ejército, pues. Y eso también es, eso influye, como se dice, ¿no? Eso influye. Reorganizó el sistema educativo, ¿no? Reorganizó el sistema educativo, sí, una estructura tremenda del manejo educativo francés, ¿ya? Por ejemplo, creó la Universidad de Francia, la Universidad de Francia, ¿ya? Esto cuando vayas a Francia, el primer lugar que vas a ir a Francia a conocer, ¿no? De hecho va a ser el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel. Pero, o sea, no tienes que irte de París sin conocer el Museo del Louvre, donde está la Mona Lisa. Y en el Museo del Louvre, al costado, está la Universidad de Francia creada por Napoleón. Un edificio ya bastante antiguo, pero que alberga justamente esta universidad. ¿Ok? ¿Ya? Y que también es un lugar que puedes visitar sin inconvenientes, ¿no? Al costado del Museo del Louvre. Logró la recuperación financiera del país, ¿no? Habían salido de una revolución. Habían comenzado la revolución teniendo una crisis y él logró cierta estabilidad. Una de las cosas que impuso fue esto de acá, los impuestos, ¿no? Él agarró y estableció impuestos para la gente adinerada, ¿ok? Que contribuye al país, que contribuye al país. Creó el Banco de Francia. Este Banco de Francia es como decir tener un banco central, ¿no? Un banco central que regule la cuestión económica. Tú sabes que en la actualidad el Banco Central de Reserva del Perú es el que regula la estabilidad de la moneda. Entonces en Francia se creó este banco para poder hacer lo mismo. Una nueva moneda, el germinal. El germinal era la nueva moneda francesa. Tú sabes que cuando hay una moneda nueva en un país, lo más probable es porque ese país ha estado en crisis y entonces la moneda es la forma de poder establecer, ¿no?, una recuperación económica. Es como cuando Fujimori cambió el INTI por, ¿no?, el nuevo sol, ¿no? El INTI con el nuevo sol. Bien, listo, sigamos. Ya, esta es la fachada de la Universidad de Francia, por si acaso. ¿Ya? Listo. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, ¿qué dice acá? Reconstruyó pueblos, obra social. Obra social, obra que lo acerca justamente a la población. Siempre, escúchenme, siempre cuando un gobierno
entra impositivamente, entra con todo el poder, ¿ok? Va a tener dos cosas para poder manejar a la población. Dos cosillas. Uno, el poder militar, que Napoleón lo tenía, era un general respetado, porque había ganado sus campañas en Egipto, en Italia y todo eso. Era un general respetado, ¿ya? Ese es número uno. Y la otra forma es haciendo obra pública, ¿no? Obra social, ¿no? Lo que a veces es tan extremo que agarra y se dice, pues es gasto público, no es la manera de tener contenta a la población, ¿no? Es la manera de tener contenta a la población, ¿ya? Entonces, reconstruyó pueblos, construyó caminos, puentes y mejoró el servicio de correo. Que para nuestra actualidad el servicio de correo, algo sin importancia. Esto era algo principal para que la gente esté sumamente comunicada. Entonces, esto es algo de carácter popular, de acercamiento hacia la población. ¿Ok? ¿Ya? Es más o menos lo que vas a sentir de acá las siguientes semanas, ¿no? Un populismo al extremo para que le quieran alguito a este gobierno que ha entrado. Durante el año 1804 se dictó el Código Civil de Francia. Este Código Civil sí es relevante. Tú que vas a ir a derecho, si alguien quiere derecho, ¿ok? Si alguien quiere derecho, ya sabía. Este Código Civil francés es el Código Civil napoleónico. Es la base de los códigos civiles que luego aparecerán en distintas repúblicas en el mundo. ¿Ok? Un código civil. ¿Está bien? Un código civil. ¿Ya? Eso es lo que vamos a tener. Un código civil. Ya el código napoleónico. ¿Ya? Firmó el Tratado de Paz de Amiens. Mira, y esto escúchame bien, ¿eh? El Tratado de Paz de Amiens. ¿Con quién? Con Gran Bretaña. ¿Ya? Donde la isla de Malta pasa a Francia. Ahora, uno podrá decir, profe, con Gran Bretaña, o sea, Francia napoleónica era aliada de Francia bajo este tratado. Sí, en un primer momento sí lo era. ¿Entiendes? Sí lo era. Ahí está, la paz de Amiens. Sí lo era. Ok, entonces, luego ya va a haber problemas entre ambos. Modifica la constitución y se autoproclama cónsul único, vitalicio y con poder hereditario. Si tú ya tienes esto de acá, del poder hereditario, vitalicio, o sea, hasta tu muerte, único, sin nadie que te acompañe, eso ya significaba otra cosa, pues. Que quieres tener todo el poder en tus manos. Todo el poder en tus manos. Ahora, muchos me podrán decir, profe, pero eso no es algo como que regresar al absolutismo. A ver, ¿no? Porque es emperador, ve, profe, o sea, se va a convertir en emperador. Ya, ok, te entiendo. Lo que pasa es que antes los reyes, ya, los reyes de Francia, eran reyes absolutistas que basaban su poder en la teoría del derecho divino. Son reyes por el derecho de cuna. ¿Me entiendes? Ellos son reyes porque Dios lo quiere. Y solamente dejan a sus hijos nada más. Y son la nobleza, la aristocracia, una minúscula parte de lo que era Francia. En cambio, Napoleón es como un presidente, ¿ya? Tiene apoyo popular, tiene el apoyo de la fuerza militar, ¿me entiendes? Y quiere imponer todo aquello que en la Revolución Francesa se buscaba. ¿Me entiendes? Todo aquello que en la Revolución Francesa se buscaba. ¿Me entiendes? Es una imposición, pero a favor de la burguesía y sobre todo de la gran burguesía.
¿Ok? O sea, si bien el título que va a tener posteriormente va a ser el de emperador, no es porque sea un emperador aristocrático de la nobleza. No quería regresar a ese régimen, sino quería imponer una, como se dice, pues, una especie de república autoritaria. Por eso es que de esto aprendió ¿quién? Aprendió Simón Bolívar, ¿no? Y quiso hacer lo mismo acá en América. ¿Entiendes? Quiso hacer lo mismo acá en América. ¿Qué más tenemos? Napoleón tuvo que luchar contra la segunda coalición conformada por Austria, Rusia y Gran Bretaña. Tú sabes que Austria, Rusia y Gran Bretaña y otros se van a convertir en sus enemigos. ¿Y por qué se van a convertir en enemigos? Porque Francia es un mal ejemplo para las monarquías. Francia es un mal ejemplo para las monarquías. Las monarquías quieren seguir teniendo el poder, por si acaso. ¿Ok? Quieren seguir teniendo el poder. Y ahí está Austria, ahí está Rusia, ahí está Gran Bretaña. Aunque Gran Bretaña tiene una monarquía constitucional, de todas maneras es monarquía. Y Francia no lo tiene. Napoleón Bonaparte regresó a Italia, la cual había sido reconquistada por Austria durante su ausencia en Egipto. Se firma el armisticio de Lunéville. Armisticio de Lunéville. ¿Ok? Reafirma a favor de Francia el Tratado de Campofornio. Fin de la primera coalición. La coalición, todo lo que sea, cuando tú veas coalición, son los enemigos de Francia. Son los enemigos de Francia. ¿Está bien? Son los enemigos de Francia. Tratado de Campofornio es también una forma de poder detener a los enemigos de Francia para que no se metan con Francia. ¿Ok? ¿Ya? Ese armisticio se convierte en el Tratado de Campofornio. ¿No? El armisticio es un cese a las hostilidades y el tratado es la consolidación de eso. El ejército Bonaparte fue derrotado en Santo Domingo, Haití, Santo Domingo. En Haití, Santo Domingo. Esta imagen de acá y esta imagen de acá es de Haití, Santo Domingo. Es una isla del Caribe. Era un dominio francés. Un dominio francés. ¿Y sabes lo que significa esto de Santo Domingo? ¿Qué pasó? Si te das cuenta, acá incluso está, mira, ve. Si te das cuenta, acá está, mira, ve. Estos señores están sacando la cabeza a los enemigos. Lo que pasa es que en Santo Domingo, Haití, se dio la primera revolución de esclavos en el mundo. La primera revolución de esclavos en el mundo. La dirigió un tal Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, que lo ves aquí. Es un esclavo. Es un esclavo. ¿Me entiendes? Es un esclavo que agarró y logró convencer a los demás esclavos de Haití, Santo Domingo, a rebelarse contra el dominio francés, cosa que hicieron durante la época napoleónica. Por eso esta es conocida como la primera rebelión de esclavos en el mundo. Y que tuvo éxito, por si acaso. Que tuvo éxito. ¿Ya? Se van a sacudir del dominio francés. En 1803 el ejército de Bonaparte fue derrotado en Santo Domingo. Y otro de los episodios es la venta de Luisiana a Estados Unidos. Las 13 colonias, verdaderamente, ¿cuáles eran? Estas de acá, mírame. Las 13 colonias estaban por acá. ¿Me entiendes? Las 13 colonias. Nada más. Esta de acá era dominio español. Esta de acá era dominio francés. Y esta de acá no tenía dominio. ¿Me entiendes? Incluso acá era donde estaban retirados, pues, los nativos norteamericanos, muchas veces diseminados por distintas partes. Y esto le pertenecía a Francia. Y esto va a ser vendido de Francia a las 13 colonias. ¿Me entiendes? Esto de acá también era dominio español, que luego será vendido a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos poco a poco comienza a crecer y engrandecer su territorio. ¿Ok? Ya, porque solamente las 13 colonias inglesas estaban acá. Y luego comienzan su conquista del oeste. La conquista del oeste. Y esta parte se la van comprando. Así es como ocurren las cosas. ¿Ya? La venta de Luisiana a Estados Unidos. ¿Está bien? Y aquí ya podemos hablar nosotros del imperio.
esta imagen es clásica. Esta imagen es clásica dentro de lo que es, ¿ya?, el Imperio Napoleónico. Es la coronación de Napoleón. Pero la verdad es que Napoleón se autocoronó. Se autocoronó. Si bien el único que podía nombrar como emperador a cualquiera en el mundo era el Papa, ¿ya? Napoleón invitó al Papa. El Papa Pío VII estuvo ahí. Y pensó que él iba a coronar a Napoleón. Cosa que no fue así. Cosa que no fue así. Napoleón se autocoronó. Él mismo agarró, ¿qué cosa? La corona. Y se la puso. Y él mismo agarró la corona y la colocó a su esposa. Y la convirtió en emperatriz. Eso de alguna manera tenía un mensaje. Era demostrar que el poder político está por encima del poder religioso. El Papa había sido engañado. Él pensaba que iba a demostrar su poder sobre Napoleón a través de la coronación, cosa que jamás sucedió. Y acá está el momento cumbre donde Napoleón va a coronar incluso a su esposa. Y el Papa está ahí presente. Y solamente se queda como un simple observador. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener aquí. El imperio. En el año 1804, Napoleón se hizo coronar emperador de Francia por el Papa Pío VII. Dice esto, pero por si acaso, él estuvo presente y no lo pudo coronar directamente. En una ceremonia realizada en la Catedral de Notre Dame en París, la que lamentablemente se quemó hace algunas semanas, o bueno, ya meses ya. Habrás escuchado que se quemó la Catedral de Notre Dame, gran parte de esa catedral que está en Francia, ¿no? Y entonces ahí fue la coronación, por si acaso. Para evitar la expansión de ideas revolucionarias francesas, las monarquías europeas formaron coaliciones. Ya te dije, Napoleón representó esas ideas revolucionarias, esas ideas de la Revolución Francesa. Él las quería imponer y consolidar en Francia. ¿Ok? Entonces, los enemigos de Francia formaron coaliciones. Son los enemigos de Francia. Formaron coaliciones. La primera se formó como reacción a la muerte de Luis XVI. ¿Ok? ¿Ya? ¿La primera qué? La primera coalición. La primera se formó como reacción a la muerte de Luis XVI. Ni apenas murió Luis XVI durante la época de la convención, discúlpame, durante la época de, sí, la convención, el régimen del terror, ahí se formó la primera coalición. ¿Ya? O sea, aquí es todavía cuando Napoleón no está en el poder. Ya la primera coalición. En cambio, la segunda sí se formó durante el directorio, cuando Napoleón es invitado a participar del directorio. ¿No? La segunda. Y así van a haber varias coaliciones. Varias coaliciones. ¿No? Todo con la única finalidad de ¿qué? Todo con la única finalidad de poder ayudar, ¿no?, a la recuperación de supuestamente la Francia, pues, monárquica, como se dice, ¿no? La Francia monárquica. Eso es, ¿ya? La Francia monárquica. Bien, entonces, eso es lo que vamos a tener. Bien. A ver. La segunda durante el directorio. 1799. En total se formaron 7 coaliciones contra Francia. 7 coaliciones contra Francia. 7 veces los países enemigos de Francia quisieron acabar con sus intentos revolucionarios. Contra sus intentos revolucionarios. Ya está. Tercera coalición. Esta ya es propiamente contra Napoleón. Propiamente contra Napoleón. Cuando ya Napoleón es cónsul absoluto y además después va a ser emperador. Tercera coalición. Alianza militar creada en 1803. Gran Bretaña, el de la monarquía constitucional. Austria, el de la mamá de María Antonieta. Rusia, la Rusia de los zares, monarquía absolutista también. Nápoles, que es la zona de Italia,
Antes no había una unificación de Italia, eso va a ser posterior. Antes había, en toda la península itálica había varios reinados. El rey de Sicilia, el rey de Cerdeña, el rey de Nápoles. O sea, había varios reyes. Ya posteriormente será la unificación italiana. Igual en Alemania. No había una Alemania unificada, había varios reinos. Y dentro de los reinos varios que había en Alemania estaba el reino de Prusia como el más importante, ¿no? Ok, no eran países en sí, ¿no? Los que sí eran países era Gran Bretaña, Austria, Rusia, ellos sí, unificados. En Italia y Alemania no. Por eso acá dice Nápoles, el rey de Nápoles. Y Suecia, en el norte, la zona nórdica, contra Francia, ¿ya? Contra Francia, España, ¿ya? España, ¿ya? Y los estados alemanes aliados de Napoleón, ¿ya? Los estados alemanes aliados de Napoleón. Por eso te decía que Alemania tenía otros reinos que apoyaban a Napoleón. Profe, ¿y por qué España? España porque tenía un tratado de ayuda mutua con Francia. Eran aliados franceses y españoles. Eran aliados, ¿ya? Ahora, en tanto que Prusia persistía en su neutralidad. Prusia era el reino más importante de Alemania y era neutral. ¿Cómo te vas a dar cuenta de un soldado prusiano? Al toque, facilito nada más. No te olvides nunca del casco con una punta acá. El casco con una punta acá. ¿Ya? Ese es, automáticamente te vas a dar cuenta que es un soldado prusiano. ¿Ok? Listo. Campañas militares. En octubre, Napoleón entraba en Viena, luego de derrotar al ejército austriaco el Ulm. Batalla de Ulm. Batalla de Ulm. ¿Ok? ¿Ya? Derrota el ejército austriaco por parte de las tropas francesas. Batalla de Ulm. Ya está. La flota inglesa logra derrotar a la flota naval francesa en Trafalgar. Tú sabes que se unieron la tropa francesa y la tropa española para luchar contra la flota inglesa. ¿Ok? Pero perdieron. Destaca ahí la figura de este señor, el almirante Horacio Nelson. ¿Ok? El almirante Horacio Nelson. Batalla de Trafalgar, en el Canal de la Mancha. Combate de Trafalgar, en la zona del Canal de la Mancha, o sea, en la zona norte de la parte de España. Límite con Inglaterra, Gran Bretaña. ¿Ok? Victoria en la batalla de Austerlitz. Batalla de Austerlitz. Conocidísima batalla de Austerlitz. Batalla de los emperadores. ¿Por qué? Porque estuvieron presentes ahí, en el campo de batalla. Austerlitz. Napoleón, por parte de Francia. El zar Alejandro I, por parte de Rusia. Y Francisco I, por Austria. Ellos tres estuvieron ahí. Por eso es batalla de los emperadores. ¿Ok? Y entonces Napoleón logra vencer a las tropas austro-rusas. ¿Me entiendes? Austro, ¿por qué? Por Austria de Francisco I y Rusia por el zar Alejandro I. Entonces, Napoleón logra vencer en esta batalla. Se da el triunfo napoleónico. ¿Está bien? Se estableció la Confederación del Rin, gracias al triunfo napoleónico, que agrupaba la mayoría de los estados alemanes menos Prusia. A la mayoría de los estados alemanes menos Prusia. O sea, la Confederación del Rin es la unión de los reinos alemanes que están a favor de Napoleón. ¿Ok? Que están a favor de Napoleón. La Confederación del Rin. ¿Está bien? La Confederación del Rin. ¿Qué más? Cuarta coalición. En la cuarta coalición está organizada por quién? Mira, por Prusia otra vez, por Rusia otra vez, Inglaterra, ahí está, el reino de Sajonia y Suecia. Y Suecia. Esa es la cuarta coalición. Siempre te van a preguntar los países más importantes, no te van a preguntar por los desconocidos, por si acaso. ¿Ya? No te van a preguntar por los desconocidos. Napoleón derrotó al ejército prusiano en Jena. Jena o Jena, ¿no? La batalla de Jena. Se llama Jena Auerstadt, pero acá tú me tienes que decir simplemente batalla de Jena, nada más. Jena.
que es la derrota de las tropas enemigas de Napoleón. ¿Ok? Napoleón entró triunfante a Berlín, la capital. ¿Ya? La capital. Listo. El rey prusiano y su gobierno huyeron bajo el amparo del ejército del zar Alejandro I. O sea, el rey prusiano de Alemania tuvo el apoyo del zar Alejandro I de Rusia para poder huir. En su persecución, Napoleón penetró Prusia Oriental. Prusia Oriental. Prusia Oriental sería lo que actualmente gran parte de Polonia. Gran parte de Polonia. Y derrotó a las tropas en Eylau y Friedland. ¿Cuál es la batalla que debes recordar? La última, Friedland. ¿Ok? Friedland. De esa manera. Estaban huyendo las tropas prusianas, ayudadas por el ejército del zar Alejandro, pero esas tropas del ejército del zar Alejandro van a ser derrotadas por las tropas napoleónicas. O sea, si te das cuenta, la mayoría de triunfos viene haciendo de Napoleón. Los franceses están imparables. ¿Ok? Los franceses están imparables. ¿Ya? Tras la derrota de sus generales, el zar se declaró dispuesto a negociar con los franceses. ¿Ya? Y firmó con Napoleón la paz de Tilsit. Paz de Tilsit, Rusia y Francia. ¿Ya? Rusia y Francia. Y que a la par, para no tener problemas, también lo firmó el monarca prusiano. O sea, Prusia, Rusia con el zar y Francia van a terminar firmando la paz de Tilsit. 7 de junio de 1807, que incluso lo van a firmar en esta barcaza. Esta es una barcaza, ¿no? Colocada en medio del río Tilsit, con su carpa, donde se van a reunir estos tres. ¿Me entiendes? Era un territorio neutral, pues. Era un territorio neutral. Se van a reunir y van a firmar la paz de Tilsit, ¿no? Entre Napoleón, el zar y el rey de Prusia. Así de esa manera. Y se alcanza la paz entre ellos. ¿Me entiendes? O sea, en conclusión, Napoleón está logrando imponerse a sus enemigos. Napoleón está logrando imponerse a sus enemigos. ¿Ok? Eso es. ¿Ya? Eso es. Está logrando imponerse a sus enemigos. Bien. Ahora, ¿qué más vamos a tener aquí? ¿Qué más vamos a tener? El bloqueo continental sobre Inglaterra. O sea, ya le gané a Austria, ya le gané a Prusia, ya le gané a Rusia. ¿Me entiendes? He firmado una paz con ellos. Paz. O sea, con ellos no hay problema. Esa paz era aparente nada más. Y entonces creo que ya los tengo dominados y decreto el bloqueo continental sobre Inglaterra. Nadie puede venderle, ¿no? O tener relaciones comerciales con Inglaterra. Nadie. Entonces Napoleón dictó desde Berlín este bloqueo continental. ¿Ya? Dice lo que significó el cierre de todos los puertos del continente a los barcos y los productos británicos. No entra ni sale nada que venga de Inglaterra. El objetivo fue arruinar el comercio inglés. Con esta disposición, Napoleón inauguró la guerra económica contra su peor enemigo. Ahí está. Entonces, Napoleón obligaba a que nadie en Europa, ¿no?, negocie con Inglaterra. Listo. Eso es. Ya, eso es. Listo, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hubo países que tenían relaciones comerciales con Inglaterra y entonces no aceptaron la propuesta. ¿No? Se opusieron a la propuesta. ¿Ok? Se opusieron a la propuesta. Y es ahí que uno de los países va a ser Portugal. El otro será Rusia. Y eso que tenían la paz. Así que Francia no se preocupó por eso, ¿no? Ya con Rusia después, porque con Rusia tenemos una paz. Ya habían firmado la paz de Tilsit. Entonces, el que sí se estaba rebelando por primera vez era Portugal. Y entonces había que arreglar ese problema. Para ir a Portugal, si tú te das cuenta, los franceses tenían que pasar por territorio español. ¿Ok? Y España era aliado de Francia. Así que
no iba a haber ningún problema. El problema se lo van a hacer los propios españoles. ¿Por qué? Porque se están peleando internamente. Se están peleando internamente. Por una situación de un ministro, el ministro Godoy, se está peleando incluso el padre y el hijo. O sea, el rey padre y el príncipe hijo. ¿Entiendes? Eso es lo que está ocurriendo. Portugal se negó a acatar el bloqueo contra Inglaterra, provocando la reacción de Francia que le invade, colocando en 1807 a su hermano José Bonaparte en el trono español. O sea, Portugal se negó, pero el perjudicado será España. En España, ¿qué pasaba? En España, el rey era Carlos IV y el hijo era Fernando VII. Y ahí se habían suscitado cosas bastante peculiares. Que el padre le había entregado al poder a su hijo, a Fernando VII. Pero luego Carlos IV, el padre, quería recuperar el poder. Y para recuperar el poder en España, le pide el apoyo a Napoleón. Y justo Napoleón enviaba sus tropas para pasar por territorio español rumbo a Portugal. Y las tropas francesas, cuando están pasando por territorio español, ¿qué hacen? Como están divididos dentro de España, aprovechan ¿para qué? Para imponerse. Y de esa manera quedarse en territorio español. Quedarse en territorio español. Así es. Y de esa manera le termina quitando el trono, Napoleón, a Carlos IV, el rey padre de España, y a Fernando VII, el rey hijo de España. Ok, hay dos episodios importantes, recordarás ahí, ¿no? Uno es el motín de Aranjuez, cuando Carlos le entrega el poder a Fernando, y luego la farsa de Bayona, cuando Fernando le devuelve a Carlos, su padre, y Carlos se le entrega a Napoleón, y Napoleón termina dándole el trono a su hermano, José Bonaparte. Y José Bonaparte se convierte en rey de España. Rey de España. ¿Ok? Rey de España. Se convierte en rey de España. Y ahí comienza la dinastía, ¿no? La dinastía Bonaparte en España. Porque José Bonaparte de España se convertirá en José I de España. Más conocido por todos como Pepe Botella. Pepe Botella, el popular Pepe Botella. ¿Listo? Eso sucedía en Europa. Pero recuerda que el principal enemigo era Inglaterra. Quinta coalición, conformada en 1809. Austria requiere la venganza. Ok, no quiere lo que está sucediendo en Europa, que Francia se convierte en un país dominador de todas las demás. Se junta a Inglaterra. Se juntan a España. ¿Pero qué España? Si está invadida por tropas francesas. Sí, pero hay España de la resistencia. Hay la España de la resistencia que luchó contra las tropas francesas. No debes a pensar que todo estaba fácil, que ya José Bonaparte fue rey de España y todos ya se sometieron a lo que dijo José Bonaparte. No, hubo resistencia, igual que Portugal. Igual que Portugal. Si todavía en la resistencia española va a luchar ¿quién? José de la Serna. Va a luchar José de la Serna y va a luchar, por ejemplo, José de San Martín. Ambos se conocían, yo te dije alguna vez, porque ambos lucharon a favor de España en contra del dominio francés. Y eso va a ser en esta época, pues, durante la Quinta Coalición, 1809. Están juntos ahí, se conocían. Y entonces, eso es lo que corresponde a la Quinta Coalición. Ya Austria, Inglaterra, la resistencia española y la resistencia portuguesa ante la intromisión francesa. Durante la campaña de ese año, Austria se enfrentó en solitario a Napoleón. Austria. En la batalla de Aspern-Essling, 1809, el emperador consiguió restablecer el bloqueo continental. Pero al mismo tiempo se inició el conflicto con Rusia, que había negado su ayuda a Napoleón durante la guerra con Austria. O sea, esa paz de Tilsit se rompía. Rusia había negado su ayuda a Napoleón durante la guerra con Austria, que se le había revelado. Entonces, Rusia, como no me apoyas, nuevamente te conviertes en mi enemigo. Rusia, nuevamente te conviertes en mi enemigo. ¿Está bien? Nuevamente te conviertes en mi enemigo. Por eso, como te conviertes en mi enemigo, ahora te voy a invadir. La invasión a Rusia.
Junio de 1812. Napoleón, al mando del ejército de Europa, así le llamaba el ejército francés, atravesó la frontera rusa y avanzó rápidamente hacia Moscú, la capital. Tras vencer en Smolensk y en Borodino, Napoleón ocupó Moscú sin encontrar resistencia. Sin embargo, el 19 de octubre de 1812, ante la proximidad del invierno y los problemas de abastecimiento, Napoleón inició su retirada. Fue la peor campaña que tuvo Napoleón durante todo su gobierno, durante todo su proceso. 1812. ¿Ok? ¿Ya? A pesar que avanzó rápidamente, son varias cosas las que van a significar la derrota del ejército francés. Número uno, que los rusos aplicaron la técnica de la tierra arrasada o tierra quemada. Sabían que las tropas francesas, al llegar a un pueblo, tomaban posesión de ese lugar, utilizaban sus recursos, su agua, sus alimentos, y podían mantenerse. Por eso, los rusos muchas veces, los pueblos de los límites, ¿no? O sea, los pueblos más externos, agarraron y no dejaban nada. Contaminaban el agua, se llevaban los alimentos, incendiaban las casas, para que de esa manera ni siquiera puedan utilizarlo como un lugar de descanso. ¿Ok? ¿Ya? A pesar que triunfa Napoleón, Smolensk y Borodino, que son los primeros enfrentamientos, o sea, no va a tener la capacidad para poder mantener a su ejército. Y peor cuando comenzó el invierno ruso. El invierno ruso no es de juego, pues. ¿Entiendes? El invierno ruso no es de juego. ¿Ya? El invierno ruso no es de juego. Y entonces ahí tuvo muchos problemas con su gente. Tanto así que comenzaron a caer y a caer, porque incluso ellos habían ido con vestimenta, muchos de ellos habían ido con vestimenta de verano nada más. Tú ves, 22 de junio, ese es el verano del hemisferio norte. ¿Entiendes? Es el verano del hemisferio norte. Para nosotros, hemisferio sur, es nuestro invierno. Pero ahí dice, pues, el 19 de octubre de 1812, o sea, ya está próximo a cambiar de estación. Cosa que ocurrió. ¿Está bien? O sea, acá el factor geográfico también juega su papel, como se dice. Esa derrota, ¿ok? Esa derrota napoleónica hizo que pierda una cantidad impresionante de efectivos. Se dice que hubieron más de 300.000 soldados perdidos por Francia durante su campaña a Rusia. Tanto que murieron de frío, tanto que fueron capturados por tropas rusas. ¿Ok? Se forma la sexta coalición. Prusia, ¿no? Prusia, Rusia, ya se le revelan ahora nuevamente, Gran Bretaña, el enemigo de siempre, España, ¿ok? Que todavía no se logra sacudir del dominio francés, y Portugal. Pero siempre va a estar Austria, Prusia, Rusia, Austria, Prusia, Rusia, Austria, Prusia, Rusia. No hay Gran Bretaña. En la batalla de Dresde, Napoleón vence a los aliados, ¿ya? Es el primer enfrentamiento y los vence. Pero en la batalla de las naciones, ¿no? La batalla de las naciones, se llama batalla de las naciones o también se llama batalla de Leipzig, ¿ya? Así lo vas a encontrar en los textos. Batalla de las naciones o batalla de Leipzig, así se llama, por si acaso, ¿ya? Es derrotado ante la coalición, situación que lo obligó a retroceder hasta París. O sea, Napoleón, tras la batalla de las naciones o batalla de Leipzig, ¿ya? Es que va a hacer ¿qué cosa? Va a ser derrotado. Va a ser derrotado, por si acaso. ¿Ya? Va a ser derrotado. Es tanto así que, como dice el texto, tiene que retroceder hasta lo que es París. ¿No? Hasta lo que es París. ¿Ya? Por si acaso. Listo. Entonces, esta batalla de Leipzig es en Alemania, por si acaso. Sajonia es Alemania. Sajonia es un reino, pues. Sajonia es un reino. Así como había varios reinos en Alemania, Sajonia es un reino. ¿Ya?
Napoleón es derrotado, es obligado a exiliarse en la isla de Elba. O sea, lo obligan a irse de Francia, a abandonar el trono hasta la isla de Elba. Elba es una isla que está en el mar Mediterráneo, al costado de la península itálica. Es una isla que está ahí, ¿ok? En el mar Mediterráneo. ¿Ya? ¿Y cuál es el documento que obliga a Napoleón a hacer eso? El Tratado de Fontainebleau. Tratado de Fontainebleau, 1814. Napoleón ha sido derrotado y para respetarlo en algo, le respetan el título que tiene. El título que tiene es el título de emperador. El título de emperador. O sea, le van a respetar ese título, pero va a hacerlo solamente en la isla de Elba. O sea, rey de Elba, nada más. Rey de Elba, de esa isla en medio del mar Mediterráneo, al costado de Sicilia, Cerdeña, de la península itálica. Napoleón, entonces, es rey de Elba, está exiliado ahí, pero con ese título le permiten. Y en Francia regresa el absolutismo. Regresa el absolutismo. Con Luis XVIII, el rey Borbón. Luis XVIII. Regresó el absolutismo a Francia. ¿Está bien? Regresó el absolutismo a Francia. Ya está. Ahora, ¿qué pasa luego de eso? En Francia, la gente no estaba de acuerdo con el rey Luis XVIII. O sea, las ideas de la revolución y de lo que había promovido Napoleón era fuerte. O sea, no era que se estableció una moda y la moda acabó y ahí se dejó. No, 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 no. La idea es que esas ideas de la ilustración, esas ideas de establecer gobiernos republicanos, de hacer una Francia fuerte, habían quedado, habían calado en la población y eran parte ya de su normalidad. Es por eso que Luis XVIII tuvo una mala gestión y la población salía a las calles, se manifestaba, no quería a Luis XVIII. Entonces Napoleón, al ver eso, al ver la crisis que había en Francia, abandonó su exilio en la isla de Elba y entró a París. Regresó a París Napoleón. Regresó a París. Mientras eso, las demás potencias estaban reunidas en un congreso, el Congreso de Viena, y tuvieron que suspender su reunión por esta situación. Suspender su reunión para poder tratar el caso Napoleón, que a pesar de haber dado la oportunidad de ir a la isla de Elba y convertirse en rey, ahora estaba regresando a Francia a molestar nuevamente. Napoleón entró a Francia, a París, y el rey Luis XVIII tuvo que salir del poder y él retomó el poder en Francia. Retomó el poder en Francia y estableció el gobierno de los 100 días. No es que él lo llamó así, sino que su gobierno duró 100 días. Su gobierno duró 100 días. Las potencias que le habían dado la oportunidad de ser rey de Elba se volvieron a reunir y se formó la séptima coalición. Se reunieron nuevamente. ¿Quién está ahora? Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia. Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia. Y entre ellos acuerdan formar un ejército, el ejército de la coalición, que se enfrentaría a las tropas francesas. ¿Dónde fue? En Bélgica, la última incursión. Bélgica. Es la derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo. Derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo. Derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo, 1815. Ahí ya no le perdonaron a Napoleón. Napoleón fue condenado al exilio. Fue condenado al exilio. ¿Ok? En una isla en medio del Océano Atlántico. Esa isla se llama Santa Elena. En medio de la nada. Era un dominio inglés, donde murió un 5 de mayo de 1821. Y ese es el fin de la era napoleónica. ¿No? O sea, fue exiliado ahora sí totalmente, lejanamente, en una isla en medio del Océano Atlántico. Imagínate. Ya no le dieron oportunidad. ¿Con el título de qué? No, el título de nada. El título de nada. Y ahí esperó su muerte hasta 1821. Mientras nosotros estábamos ya en el año de nuestra independencia, Napoleón ya fallecía en la isla de Santa Elena, en medio del Océano Atlántico, el dominio inglés. ¿Está bien? Cuando muere Napoleón, las potencias aprovechan en desarrollar esto de acá, la restauración europea.
o también conocida como la restauración absolutista. Cuando tú veas la restauración, ¿qué quiere decir? Que los reyes, las monarquías europeas, ahora comienzan a restablecer el absolutismo y a repartirse los territorios que quedaban por ahí, pues. Y si Napoleón había distribuido algo, eso debería quedar en el olvido. Las cosas deberían ser como antes. Eso hablaban los restauradores. A ver, ¿qué cosa es esto? La restauración significaba la supresión de todas las conquistas territoriales hechas por Napoleón. Se suprime todo ello. Queda en nada. ¿Me entiendes? No valió de nada. Supresión de todas las conquistas territoriales y todas las conquistas ideológicas conseguidas por la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico. Se suprime. Ilustración, división de poderes, no. Nada que ver. Todo eso es suprimido, eliminado. ¿Entiendes? ¿Ya? O sea, toda la lucha contra la ideología que provocó la caída del antiguo régimen, todo eso queda de lado. ¿Ya? Contra el orden impuesto por Napoleón en Europa, todo eso queda de lado. ¿Ok? ¿Quiénes lo dicen? El rey de Prusia, el zar de Rusia, ¿ok? Suecia, el rey de Nápoles, ¿no? Napoleón y su hijo, acá está, no puede quedarse con nada. Talleyrand, ¿ya? Que será el futuro gobernante en Francia y el emperador de Austria, ¿ya? Es la repartición de Europa, ¿ya? La repartición de Europa, ¿me entiendes? A Napoleón, ¿qué le queda? Solamente Francia, ¿no? Como ves acá, ¿no? Es Napoleón y su hijo. Principios, legitimidad, la necesidad de restablecer las dinastías y soberanos legítimos en Europa. Equilibrio, fue un principio de inspiración británica, impedía la expansión de una potencia a costa de otros, para que ninguno se meta con otro. Intervencionismo, las potencias se comprometían a intervenir en aquellos territorios donde surgieron movimientos populares. O sea, si había movimientos populares similares, semejantes, parecidos a la Revolución Francesa, tenían que intervenir. No debían permitirlo. No debían permitirlo. Eran malos ejemplos. ¿Cómo se llamó la reunión? El Congreso de Viena. El objetivo fue restablecer las antiguas fronteras de Europa, dejar Europa como estaba antes de la Revolución, restablecer las antiguas fronteras europeas, alteradas por lo que hizo Napoleón. Las potencias vencedoras se reunieron entre noviembre de 1814 y junio de 1815. ¿Te acuerdas que te dije que Napoleón salió de la isla de Elba? Salió de la isla de Elba, ¿ya? Salió de la isla de Elba, ¿ya? Y regresó a París. Bueno, los de las potencias, ¿no? Estaban reunidos acá en el Congreso de Viena. ¿Me entiendes? Y tuvieron que suspender esta reunión. ¿Para qué? Para ver el caso de Napoleón y formar la séptima coalición. ¿Ok? Entonces, eso también, ¿no? Te pueden preguntar, ¿no? ¿Cuál es la reunión que se desarrollaba cuando Napoleón regresó a París? ¿Ok? ¿Ya? Ese es. ¿Cuál es? Entonces, eso es justamente el Congreso de Viena. El Congreso de Viena era la reunión. Las potencias vencedoras se reunieron entre noviembre de 1814 y junio de 1815. Representantes: Francisco I y su canciller Metternich por Austria. ¿Quién es el principal promotor e interesado de la reunión llamada Congreso de Viena? Tú me vas a poner Metternich. Él es el principal interesado. El canciller austríaco Metternich. Él es el promotor de este congreso. ¿Quiénes acompañan? Federico Guillermo III de Prusia, ¿ya? El zar Alejandro I de Rusia, el ministro Clanstread y el duque de Wellington a nombre de Inglaterra, Clanstread y Wellington por Inglaterra, ¿ok? Por Inglaterra. Talleyrand por Francia. Talleyrand por Francia, ¿ok? Ya Talleyrand por Francia. Y Luis XVIII, claro está. Luis XVIII. Todos estos de acá que se reúnen en el Congreso de Viena
son anti-napoleónicos, anti-republicanos, pro-absolutistas, ¿ok? Pro, o sea, a favor del antiguo régimen, por si acaso, ¿ya? ¿Listo? Los únicos que podrían ser diferentes, como te digo, los únicos que podrían ser diferentes son los ingleses, porque los ingleses no tienen una monarquía absolutista, sino tienen una monarquía constitucional, ¿no? O sea, tienen su monarca, pero un monarca cuyo poder es controlado por un parlamento, no es todopoderoso, absolutista, ni nada por el estilo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener en el llamado Congreso de Viena. Congreso de Viena. Listo. Aquí vamos a tener lo siguiente. A ver, dice, ¿no? Aunque participaron otros países, Suecia, España, Portugal, las potencias que hicieron prevalecer su criterio fueron las de siempre. Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra. Estos 4 países son los que principalmente tienes que aprenderte, son los que siempre están. España y Portugal están desde que la invadió Francia. Desde que la invadió Francia. Desde ahí están. ¿Ok? ¿Ya? Desde que la invadió Francia. Por eso España va a retomar el poder con Fernando VII, por ejemplo, y se va a convertir en rey de España. Y Fernando VII estará en la corona española cuando nosotros, Perú, luchamos por nuestra independencia. ¿Quién era el rey? Era Fernando VII. Y como tenían estas ideas, y España pertenecía al Congreso de Viena, tenían temor que, como uno de los principios era recuperar sus colonias, restablecer sus dominios, tenían temor de que vengan acá, a América, a recuperar sus dominios. Tenían ese temor, y es por eso que Simón Bolívar se preocupaba tanto en formar un solo bloque en América Latina. ¿Entiendes? Esa era su preocupación. Menos mal cosa que no ocurrió, ¿no? El Congreso fue interrumpido brevemente en 1815 debido al retorno de Napoleón y el establecimiento del gobierno de los 100 días. Esto ya te lo dije ya. El artífice del Congreso fue el príncipe austriaco Clemens Metternich. Metternich, no te olvides. Ministro de Asuntos Exteriores, quien estuvo orientado a alcanzar el equilibrio de las potencias europeas. Esto es el objetivo, equilibrio de las potencias europeas. De las potencias absolutistas, por cierto. De las potencias absolutistas. ¿Cómo había dividido Napoleón Europa? Así como ves acá en el lado izquierdo. Así lo había dividido Napoleón el territorio europeo. Esto era lo que había. ¿Me entiendes? Así lo había dividido. ¿Cómo quedó tras el Congreso de Viena? Así como la derecha lo ves. Así como la derecha lo ves. ¿No? ¿Qué novedad tenemos? Suiza, los Países Bajos, ¿no? Ok, acá los reinos italianos aparecen, ¿no? Acá está el reino de las 2 Sicilias, ¿no? Acá está Córcega, acá está Cerdeña, acá están los estados de la Iglesia Toscana, Parma, etc. Entonces imagínate, pues, esta era la forma, ¿ya? Esta era la forma. Estos eran los territorios y acá está la Confederación Germánica, ¿ya? Ahora, luego de eso, otra cosa más que vamos a tener, la Santa Alianza. O sea, el Congreso de Viena es una parte, la Santa Alianza es la otra parte, es la otra reunión importante. El zar Alejandro I propuso a los países reunidos en Viena la creación de una alianza. O sea, ¿quién es el promotor? El zar Alejandro I de Rusia. El zar Alejandro I de Rusia. Propuso a los países reunidos en Viena, Congreso de Viena, la creación de una alianza, ¿no? Que bajo la advocación de la Santísima Trinidad, o sea, tenía una intención de carácter religiosa, defendiese en Europa los principios religiosos de paz y justicia. ¿Entiendes? O sea, aquí está el componente religioso de los absolutistas europeos. En septiembre de 1815 se creó la Santa Alianza. ¿Ya? Se creó la Santa Alianza, septiembre de 1815. O sea, mira, ve, el Congreso de Viena terminó en junio de 1815, pero la Santa Alianza fue la continuación. Fue la continuación, ¿no? Pero ¿quién la conformó? Rusia, Austria y Prusia. ¿A quién has quitado? Has quitado a Inglaterra. ¿Por qué? Porque tiene otro tipo de ideología religiosa. En cambio, Rusia, Austria y Prusia sí coinciden. ¿Ya? ¿Y para qué es esta reunión? Es el derecho de intervención frente a movimientos liberales, frente a intentos revolucionarios,
frente a intentos nacionalistas. Frente a eso, ahí está la Santa Alianza para intervenir. Inglaterra y Francia decidieron no participar en ella, en tanto que Turquía, parte del Imperio Otomano, quedaba fuera del pacto debido a diferencias religiosas. De hecho, pues Turquía sí, ¿no? Musulmana. Inglaterra y Francia también, ¿no? Tenían ideas diferentes, ¿no? Inglaterra, no te olvides, tenía, ¿qué cosa? Tenía la cuestión del anglicanismo, ¿no? ¿Ya? Y Francia decidió no participar. Paralelamente surge la Cuádruple Alianza, liderada por Inglaterra, ¿ya? Inglaterra. Pero esta Cuádruple Alianza ya es una cuestión de carácter no religioso, sino militar, liderada por Inglaterra e integrada por los 3 signatarios de la Santa Alianza, o sea, los mismos, Austria, Prusia y Rusia. ¿Ya? O sea, esta es otra reunión, pero no con el título de Santa Alianza. El objetivo inglés era mantener una tutela sobre Francia. Por el Congreso de Aquisgrán, celebrado en 1818, se admitió a Francia como aliada, creándose de esa manera la Quíntuple Alianza. Es aquí donde nace el apego de los dos grandes enemigos de toda la historia, de Inglaterra y Francia. ¿Me entiendes? Fueron dos grandes enemigos a lo largo de toda la historia. Recordarás varias batallas, ¿no? Varios enfrentamientos. La Guerra de los 7 Años, por ejemplo, ¿no? Ok, ¿ya? ¿No? Recordarás a Juana de Arco, ¿no? Siempre hubo problemas entre Francia e Inglaterra y Francia-Alemania. Francia-Inglaterra, Francia-Alemania. Y en este caso el objetivo inglés es tener controlado a Francia. ¿Ok? ¿Ya? Y entonces así quedará la historia, porque después ya serán aliados los ingleses y los franceses. Serán aliados. Así queda la situación de la Santa Alianza. Ahora, ¿cuál es el objetivo entonces de la Santa Alianza? Tener ejércitos preparados para poder luchar contra cualquier intento liberal en el mundo. Eso es lo que hay, por si acaso. ¿Ya? Bien, hasta ahí hemos llegado, muchachos. Esa es la restauración absolutista. Después de eso vendrán las revoluciones liberales. ¿Qué quiere decir eso? De que esto que está sucediendo no va a poder ser en Francia. La gente está sumamente convencida de que la Revolución Francesa fue un hecho coherente, favorable y que deben defenderlo hasta con la muerte. Por eso en Francia, si bien está nuevamente Luis XVIII, durará algunos años nada más. Y se acabará el absolutismo para siempre. Por eso Francia no tiene reyes. Por eso Francia no tiene reyes. ¿Entiendes? Por eso Francia no tiene reyes. ¿Está bien? Francia no tiene reyes. Francia tiene, pues, república. ¿Está bien? ¿Ok? Bien, entonces, eso es lo que tenemos. Ahora vamos con las preguntitas. A ver, las preguntitas. A ver, permíteme compartir, por favor. Las preguntitas ya las tienen todos ustedes. A ver, si lo tienen entonces, vamos con lo siguiente. A ver, ahí está. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te me has perdido. A ver, vamos a ponerlo de todas maneras. Ah, no, este no es. Ya. Ya. A ver. En la 1, en la 1, en la 1, debes haber marcado, a ver. En la 1 debes haber marcado, pues, ¿ya? Servidumbre, base del antiguo régimen. Eso debes haber marcado. En la 2, ya debes haber marcado el bloqueo continental. En la 3, debes haber marcado la impopularidad de Luis XVIII. En la 4, debes haber marcado proponer una nueva demarcación política a Europa. En la 5, debes haber marcado Austria, Prusia, Rusia. En la 6,
debes haber marcado el Concordato de 1801. Es el acuerdo que firmó con el Papa para que esté presente en su coronación, ¿no? El Concordato de 1801 es la paz entre la Iglesia Católica y Francia. En la 7, Prusia-Austria. Prusia-Austria. ¿Ya? Prusia-Austria. Prusia, por si acaso, no sería Rusia como muchos creen. ¿Ah? Prusia sería, es un reino, ¿ya? Que va a significar luego principalmente Alemania. Alemania. En la 8, los estados dominantes tuvieron el levantamiento del Estado Llano. El Estado Llano es el tercer estado, es el pueblo. La 9 es Horacio Nelson, que te dije que fue el principal en la batalla, combate de Trafalgar, entre Inglaterra versus Francia-España, cuando Francia y España eran aliados. Y la última es la Santa Alianza. La Santa Alianza. Eso es lo que vamos a tener. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a tener. Y sin otro particular, muchachos, nos estamos viendo y despidiendo. Un gusto verlos, por fin. Por fin, un gusto verlos a cada uno de ustedes. Por fin. Algo muy bueno, muchachos. Qué bueno verlos. ¿Cómo están? Hola, Madeleine, Adriana, Brenda, Matías, Almendra, Yampiero. No, Yampiero está en la oscuridad ahí. Contraluz, Jonathan, Javier, ¿no? Luna, Prince, ¿qué tal? Sí, Prince. No, ahí está Sendel, ahí está. Ya tiene que pasar por el peluquero ya, ¿no? Ahí está Walter, ¿qué tal, muchacho? ¿No? Qué gusto verlos, muchachos. Qué gusto verlos a cada uno de ustedes. Y si me olvido de alguno, muchacho, también tiene apagada la cámara, pues, ¿qué quiere que haga? Muchas gracias a cada uno de ustedes, chicos. Muchas gracias. Muy buenos días. Un abrazo para cada uno de ustedes. Chau, chau. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Hasta pronto. Chau, chau.